8 de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días a todas las regiones del país. Les damos una cordial bienvenida a Ampliación de Noticias, edición dominical, un espacio de RPP para conversar con los líderes de opinión, con las autoridades, con los especialistas, analizando los principales hechos que ocurren en nuestro país, y esto con el objetivo de que nuestros oyentes también puedan tener una idea clara y precisa, una propia interpretación y un análisis de los acontecimientos que afectan principalmente a los ciudadanos. Mi nombre es Carlos González y estoy junto a nuestra estimada Joana Castro para iniciar el programa de hoy. Joana, muy buenos días. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de RPP, muy buenos días también, contentos de poder acompañarlos otro domingo más. Y sí, efectivamente, son los protagonistas, los analistas, quienes nos van a dar un poco más de luces a lo que viene ocurriendo en nuestro país. Y nos referimos precisamente a lo que ha ocurrido esta semana, este nuevo entrampamiento o enfrentamiento, como gusten llamarlo, entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. De por medio, solicitud, pedido de cuestión de confianza. La primera, en realidad, presentada de manera formal, y decimos esto porque la anterior que llegó en documento fue una solicitud a la cual el Congreso de la República dijo no es atendible en estos términos, no se puede recibir, revisar, y no es que se rechaza, sino es que simplemente no la podemos atender. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Esta semana es un panorama distinto con otra ley, ya no la que se había planteado la semana anterior. Ciertamente, ¿no? Y el jueves, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, planteó una cuestión de confianza al Congreso de la República para que se apruebe un proyecto de ley que deroga la ley 31399, la cual establece restricciones respecto a la convocatoria a referéndum. Y vamos a conversar sobre este tema con el abogado constitucionalista Joseph Campos. Doctor Joseph Campos, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Carlos. Buenos días, Joana, a su disposición. Buen día. Sí, doctor, ¿cuál cree usted que ha sido realmente el objetivo que tiene el gobierno al plantear esta cuestión de confianza ante el Congreso de la República? Bueno, si nos limitamos al objetivo es asustar, porque en realidad el Ejecutivo sabe muy bien que al igual que la anterior cuestión de confianza, desde un punto de vista del tema, de la materia que quiere poner, en este momento es ilegal, ¿no? Existe una ley ratificada por el Tribunal Constitucional donde claramente se establece como una imposibilidad de plantear cuestión de confianza cuando se trate de temas que son de competencias exclusivas y en el caso de una reforma constitucional excluyente, porque como vemos que en los dos casos hace un camino indirecto, ¿no? Ir contra una ley que en realidad restringe el acceso a las reformas constitucionales. Entonces lo que en buena cuenta creo que es claro que la cuestión de confianza es improcedente en los términos actuales de la legislación y consecuentemente si se presenta que es el objetivo es que asustar nomás, ¿no? Ahora, doctor Campos, esta es una ley o es una ley que es competencia propiamente del Congreso de la República, ¿no? Y el Ejecutivo, en términos sencillos, no está facultado para interpretar las decisiones del Congreso de la República. ¿Cuáles serían, digamos, las consecuencias o lo que podría pasar de ahora en adelante? Mira, tú has dicho algo muy interesante que de repente los oyentes y la audiencia va a poder entender si le digo de esta manera. Los estados constitucionales dividen competencias. Entonces, si usted quiere sacar una licencia de construcción, no se va a la RENIEC, no se va a la municipalidad. Si uno quiere sacar un DNI, no se va al Ministerio de Trabajo. Y así. Entonces, lo que ocurre es que el Congreso de la República tiene la competencia para hacer leyes. Si quiere sacar una norma con rango legal, el Ejecutivo tiene que hacer con su bancada o pidiendo la delegación de facultades donde el Congreso le permite, le autoriza dar leyes. Esos son los únicos caminos, haciendo política o pidiendo facultades. El punto está en que a través de la cuestión de confianza, un mal uso, se está pretendiendo convertirse en un legislador escondido, pero lo que es peor, un reformador constitucional escondido, pero lo que es peor, un constituyente escondido. Entonces, eso es lo que creo que debería entenderse para efecto de pacificar un poco el tema, porque creo que estamos en una permanente crisis política donde la política funciona a través de amenazas. Porque en este momento lo que va a ocurrir es lo siguiente. Primero, una buena precisión que hizo Joana en la introducción es que el anterior se hizo mal, y no se hizo mal
Se hizo mal de las dos maneras, porque se hizo mal presentando un oficio, se hizo mal respondiendo que era inadmisible. ¿Por qué? Porque lo correcto es que, de acuerdo al 129 de la Constitución, el premier o cualquier ministro puede ir al Pleno del Congreso de la República con todas las atribuciones de los congresistas, menos votar. Entonces, va y presenta su cuestión de confianza sobre determinado proyecto de ley. Listo. ¿Se ve la materia? ¿Es para impulsar un tema educativo? No. ¿Es para hacer un tema, no sé, de política forestal? Tampoco. No. Quiere desarrollar una competencia que es exclusiva y excluyente. Entonces, como eso se trata, según la ley 31555, lo que hace es derivarse ese pedido a la cuestión de confianza, a la Comisión de Constitución, y la Comisión de Constitución, de acuerdo a la ley, va a declarar improcedente. Cuando vaya al presidente del Congreso, le comunica al premier y le dice su pedido ha sido declarado improcedente. ¿Cuál es la consecuencia valiosa de eso? Que la denegatoria no se entiende como rechazo, ni denegatoria. Entonces, el premier podrá mantenerse en su lugar, porque cuando hay una cuestión de confianza denegada o una censura, el ministro está obligado a renunciar. Eso no va a pasar en este caso. Le están diciendo en buena cuenta, te equivocaste, pídelo de nuevo o pídelo conforme a la ley. Listo. Eso es lo que debería ocurrir. Claro, puede haber una exposición en el mundo de los hechos, eso sí es verdad. Pudiera haber que este señor haya interpretado y por encima de la ley diga que no, a mí cualquier respuesta que no sea aprobación es un rechazo. Y ahí sí estamos frente a un comportamiento ilegal, ¿no? Porque esa es una ilegalidad expresa, ¿no? Pero parece que eso va a suceder porque justamente el premier, el doctor Campos, enfatizó, ¿no?, en el momento de su discurso y dio algunas apreciaciones sobre el verbo rehusar, ¿no?, antes que el verbo rechazar. ¿Qué cambia eso o qué es lo que busca con esta aclaración? Lo que pasa es que en el derecho tiene un insumo que es inevitable, que es el lenguaje, ¿no?, el idioma. Entonces, él cree que el derecho es lo mismo que el idioma. No. En el derecho, las palabras incluso tienen significados específicos que la ley le atribuye. En este caso, frente a la materia que está presentando, la ley ha establecido un concepto que se llama improcedencia, ¿ok? Que no está respondiéndole ni rechazando, simplemente está diciendo yo no puedo ver este tema, porque este tema, según la ley, no lo puedes plantear tú. Entonces, no le está diciendo si está bien, está mal el proyecto, le está diciendo la materia de este proyecto no. Pero efectivamente, la majadería del premier, porque es una majadería, y es una ilegalidad, es una manifiesta ilegalidad, ¿no? Entonces, él dice que no, cualquier cosa que no sea aprobación, cosa que en sí mismo también es un error de la herencia pasada. Cuando uno presenta una cuestión de confianza a un Congreso, el Congreso, que es una de composición múltiple, plural, ¿no?, no puede interpretarse que el pedido necesariamente tiene que haber en la aprobación. Recordemos a Salvador de Solar, ¿no?, que yo lo aprecio, es un amigo. Pero Salvador decía, mira, voy a presentar mi cuestión de confianza y veo cómo van debatiendo, y si veo el resultado, yo también insistiré en la cuestión de confianza. O sea, él solamente entendía un sí a su pedido. No, pues, la consecuencia de que no le aprueben lo que él pide es que se vaya el ministro, no que se cierren los congresos. Esa es una locura. Lo que puede ocurrir cuando uno pide una cuestión de confianza, que es pedir que se apruebe y se desarrolle el debate parlamentario, es una respuesta sí, como una respuesta no. Eso es lo que le pasa a todos los proyectos de ley. Doctor Campos, pero estaríamos regresando prácticamente a la figura de la denegación fáctica y era algo que, digamos, ya había quedado aclarado en una gestión anterior, en la gestión de Martín Vizcarra, para ser exactos. Sí, pero yo creo que el Tribunal Constitucional, cuando ha hecho esta ratificación de la ley 31555, creo que tendría, por ejemplo, si en este momento Salvador de Solar presentaría su cuestión de confianza, también sería declarada improcedente. ¿Por qué? Porque la selección de magistrado del Tribunal Constitucional es una competencia exclusiva del Congreso. Entonces también se le hubiera declarado improcedente. No le hubieran dicho ni sí ni no, simplemente no procede porque este tema tiene que presentarse de acuerdo a las competencias que tiene, políticas generales, etcétera. Pero tú no puedes pretender que el Congreso de la República haga lo que tú quieres. Entonces, ahí hay una concentración del poder. Entonces, se disfraza, a través de la cuestión de confianza, la unicidad de dos poderes, porque dices, si no me apruebas, te cierro. Entonces, eso no es constitucional
y es antipolítico, ¿no? Porque estoy disolviendo las diferencias que son propios de los congresos. Sí, doctor Joseph Campos, le voy a pedir por favor unos segundos que nos espere. Vamos a ir para escuchar a los anunciantes y luego regresamos con ese importante diálogo. Regresamos. 8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos en ampliación de noticias. Vamos a hacer un paréntesis al diálogo con el doctor Joseph Campos, abogado constitucionalista, y nos vamos de inmediato hasta Junín con Álvaro Cuba. Tras 3 días de búsqueda, encuentran ya el cuerpo del técnico desaparecido al interior de un costal. Álvaro, buenos días, escuchamos. Gracias, buenos días, Joana, Carlos, en directo, pobladores encontraron el cuerpo del técnico Jaujino, reportado como desaparecido el último miércoles cerca al río Chanchas, en la provincia de Huancán. Al interior de un costal de rafia color amarillo fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, quien se encontraba amarrado de manos y pies con un cable de electricidad. Este hallazgo se dio por pobladores del distrito de Huancán, quienes encontraron el cuerpo cerca al río Chanchas, dando parte de inmediato a la policía y fiscalía, quienes, por sus huellas dactilares, identificaron el cuerpo de Jimmy Lovera, de 39 años. El técnico de celulares se reportado como desaparecido tras salir de su casa en horas de la noche el último miércoles 16 de noviembre por sus familiares en la provincia de Jauja. Finalmente, después del levantamiento del cadáver, la policía y fiscalía vienen realizando las diligencias para identificar a los responsables de este asesinato. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Álvaro, por la información. Lamentable, vamos a estar atentos al desarrollo de esta información. Estamos nosotros en diálogo con el abogado constitucionalista Joseph Campos, conversando sobre la cuestión de confianza que planteó el presidente del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso, y que tiene que ver con las restricciones de la convocatoria a referéndum. Doctor Joseph Campos, usted planteaba entonces que el Congreso acepte la cuestión de confianza, esta vaya a la comisión y se declare improcedente. Si el Congreso opta por otro camino, otra alternativa, ¿podría darle ventaja al Ejecutivo para recrudecer esta confrontación que tiene el Ejecutivo contra el Congreso? Sí, primero, a ver, creo que es muy precisa esa pregunta sobre el tema de si el Congreso debe aceptar o no la cuestión de confianza. Tiene que aceptarlo. O sea, reglamentariamente eso es lo que procede. Solamente que se acepta, se deriva a la Comisión de Constitución, y la Comisión de Constitución evalúa lo que propone la Ley 3199 y establece si la materia que está ahí contenida le corresponde una política general del Estado al Ejecutivo, cosa que para mí es absolutamente absurdo, ¿no? Porque lo único que está haciendo esa ley, en buena cuenta, es una reiterancia de lo que establece el artículo 206 de la Constitución, que es que toda reforma o parcial tiene que ir a través del Congreso de la República. Entonces, salvo que, insisto, se entienda, ¿no?, que la Asamblea Constituyente es una cosa distinta de una y la otra, con lo cual peor. Las asambleas constituyentes no responden a consultas, porque si no convertimos las democracias en democracias plebiscitarias. Y eso es lo que no quiere precisamente la Constitución. La Constitución pretende establecer el gobierno de todo un proceso político que finalmente incluye la posibilidad de reformarla totalmente. Entonces, lo que acá ocurre es lo siguiente: se confunden los planos y se establece ajenidades que son inaceptables. Este Congreso, malo, muy malo, es finalmente un reflejo de lo que somos nosotros políticamente. Tenemos una crisis institucional grave que finalmente arroja este resultado. El presidente Castillo también, puede decir, yo no quise que salga electo y quisiera que se vaya, pero finalmente debo reconocer que el mandato es un mandato de elección popular. Entonces, lo único que corresponde aquí es hacer lo que dice la Constitución, porque si yo comienzo a establecer acciones por fuera de ella, habilito las respuestas por fuera de ella. Entonces, yo creo que aquí no hay espacio para el juego de fuerzas, porque si no estamos dando espacio también a los aullidos, a los gritos autoritarios que se presentan como la solución de una institucionalidad que parece pasmada políticamente. Entonces yo sí creo que es importante seguir el camino y que el Ejecutivo, por ejemplo, ayer he escuchado que el Premier ha anunciado que quiere renunciar por bien del país. Que nunca se entienda que cualquier renuncia es consecuencia
de este procedimiento. Este procedimiento lo único que le va a decir al Premier es: su pedido está pedido de manera equivocada, no procede. No es ni sí ni no, es no procede. Y en relación a lo que ha dicho y a lo que se viene observando, ¿qué tanto nos complica además como país que se esté interpretando la Constitución más pegado a la línea política que a la línea constitucional, que es la que debería darse? Sí, y con la salvedad de que es la forma como se interpreta la política en términos negativos, porque en realidad la política es la actividad que sostiene los estados constitucionales. Es decir, lo que hemos visto en estos años, ¿no?, de vacancias, cierre de Congreso, de este tipo de situaciones, hace que el escalamiento del insulto a las armas, y ahí no juega la política, la gente no dialoga, no conversa, no aproxima, no hace alianzas. Ese es el drama de que estamos viviendo. Hemos tenido un presidente que no tenía un solo congresista de bancada. Eso es absurdo, porque los presidentes precisamente expresan una posición en la política y que debería tener un sentido de corresponsabilidad en el gobierno con el Congreso, no presentarse como el adversario del Congreso. El Congreso tiene un espacio que tiene que mejorar conforme nosotros también debemos mejorar, pero hasta ahora lo único que está haciéndose es escalar a la violencia política y francamente en vez de desarrollar, una respuesta completamente jurídica es inconstitucional de esta situación, y una respuesta estrictamente política es inconstitucional. Lo que es la Constitución es un documento jurídico y político que conjuga ambas situaciones, por eso es una norma diferente, Las normas jurídicas por debajo de la Constitución son reglas. La Constitución tiene normas genéricas, nos estudian lo que somos iguales. Por eso es que no vale una respuesta solo política ignorando la ley, pero también solo jurídica ignorando la interpretación política que debe gobernar, que es que los poderes se respetan entre ellos. Eso es lo que yo creo que debería ocurrir, ¿no? Doctor, y una última consulta. Institucionalmente y políticamente, ¿a quién lo ve usted más fuerte? ¿Al Ejecutivo o al Legislativo? Ya nos ha dicho, por ejemplo, que el Legislativo también es un Congreso malo. Pero ¿quién a usted le parece que está pesando más en la balanza? A nivel de calidad son lo mismo, creo. Realmente, pero ¿sabe qué es lo interesante de repente para manera de reflexión? Es lo mismo y no se sabe cuál es peor, ¿no? Esa sería una primera aproximación. Pero lo que sostiene hasta este momento, cuando he escuchado unas voces, que ya es un momento de la crisis de la Constitución, es mentira. Por el contrario, lo único que sostiene el Congreso abierto y el presidente su poder es la fuerza de la Constitución. Porque si no, estuviéramos haciendo cada cosa por su lado y todos estamos buscando, por ejemplo, no tengo los votos por la vacancia. Por ejemplo, el otro, voy a presentar una cuestión de confianza. Entonces todos están insistiendo en el camino constitucional, lo que es saludable, porque una muestra más también de la fuerza de la Constitución es que todas las autoridades constitucionales, quizás con un triste, pero también importante antecedente para todo el continente americano, que los presidentes peruanos vivos, todos están procesados, condenados, extraditados, y todo ¿por qué? Por la fuerza de la Constitución. El Ministerio Público tiene la autonomía suficiente para hacer lo que está haciendo. Entonces, no confundamos, ¿no?, el mal político con que la política está mal. No confundamos una crisis de la Constitución con que la Constitución está mal. No, es un problema de actores políticos que es diferente, ¿no? Muchas gracias, doctor Joseph Campos, por estar con nosotros. El doctor Joseph Campos, abogado constitucionalista en Ampliación de Noticias. Son las 8:29 ya. Es momento de escuchar los titulares. Actualizamos la información y luego de los anunciantes volvemos.